Amén. Leemos del versículo 14 hasta versículo 30. Es de todos conocido esta parábola, pero el Señor tiene algo nuevo. Dice la palabra de Dios que el hombre sabio saca de su corazón cosas nuevas y también cosas viejas. Así que el Señor tiene algo para nosotros. El Señor, la palabra de Dios es infinita. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? La palabra de Dios, podemos estar en un versículo y nunca se va a acabar lo que el Señor tiene para nosotros. Pero vayamos y lo leemos de manera alternada, de manera antifonal. Yo leo un versículo, ustedes leen el que sigue, y en el versículo 30 todos nos unimos. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tiene 10 talentos. Y al siervo, todos, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor. Dice: el reino de los cielos. Y conocemos que cuando habla el Señor y dice el reino de los cielos, el reino de Dios, está hablando de la naturaleza de Cristo Jesús creciendo dentro de nosotros, de esta estatura a la cual el Señor nos está llamando a crecer. Nosotros fuimos llamados desde antes de la eternidad, en la eternidad pasada, cuando nosotros éramos aún semillas. En los lomos del Padre el Señor puso un llamamiento. El Señor puso un llamamiento en nosotros, gloria al Señor. Y Él dijo: yo quiero que tú seas parte de la esposa, pero tienes que crecer, tienes que madurar espiritualmente, tienes que llegar a ser como yo, tienes que tener la naturaleza de mi Hijo Jesucristo en ti para ser parte de la esposa del Cordero de Dios. Y el Señor puso en nosotros este llamamiento. ¿Sabe una cosa? El llamamiento, dice la palabra de Dios: muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe cuándo nos escogió Dios? ¿Qué pasó primero? ¿Nos llamó o nos escogió? Dios primero te escogió y luego ya te llamó. Pero desde antes Dios ya te había escogido. Desde antes siquiera que tuvieses un alma o un espíritu, Dios ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y luego cuando ya tuviste un alma y un espíritu, Dios sopló y dijo: yo quiero, y te llamó por nombre y dijo: yo quiero que tú seas la esposa de mi Hijo.
pero Él primero ya te había escogido. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: bendito sea el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué significa según el puro afecto de su voluntad? Significa porque le dio la gana. Versión Pepe moderna. Eso significa según el puro afecto de su voluntad. Es porque Él simplemente quiso hacerlo así. Él simplemente quiso escogerte a ti. Decía el hermano Brooks: pudo haber llamado a mi primo, pudo haber llamado al vecino de al lado, pero Él llamó a la puerta correcta. Él llamó a Shakarabahaya, y Él puso la semilla en la familia correcta. De forma tal, mi hermano, que tú estás en este lugar no por casualidad, sino porque hubo un llamamiento a Shahaya, un llamamiento eterno. Y hubo alguien que puso sus ojos en ti desde antes de que siquiera existieras. Y es a raíz de que Él nos escogió que nosotros podemos crecer en la estatura del varón perfecto. Y dice en Efesios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, Él te dio todas las herramientas que tú necesitas para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Tú lo crees? Y perdón que les hable de tú, pero así les digo, soy yo muy confianzudo. Pero de verdad, mi hermano, Dios te llamó con un propósito. No podemos quedarnos estancados. Y dice aquí que el Señor, el reino de los cielos, es decir, la estatura, el mensaje de la esposa es como esto: un hombre llamó a ¿quiénes? A sus siervos, siervo abad. Y nosotros entendemos qué es lo que significa siervo abad. ¿Qué significa un siervo abad? Significa un esclavo por amor. Significa aquel que dejó que el Señor pusiera una lesna en su oído y decir: Señor, yo no me voy. Yo quiero buscarte a ti, yo quiero servirte a ti. Mira, a lo mejor yo soy libre, sí, porque dice la Escritura que el Señor vino a darnos libertad, y tenemos esa libertad en cierto aspecto. El Señor no nos obliga a nada. El Señor no te obliga a estar aquí. Pero a todo aquel que dijo: yo quiero ser un siervo por amor, estoy unido a ti, estoy encadenado a tus mandamientos, estoy encadenado a tu presencia, estoy encadenado a tu esencia misma, estoy encadenado a esta palabra que me nutre, a este mensaje que me da vida. Estoy encadenado, no precisamente porque no tengo a dónde ir, sino que yo voluntariamente me agarro de los cuernos del altar. Yo voluntariamente me hago uno con la cruz. Yo voluntariamente me hago uno contigo. Y así decir como el apóstol Pablo, que decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros, un siervo abad. Y el Señor manda a traer a sus siervos, y dice que les repartió, les dio todos sus bienes. Diga conmigo: todos sus bienes. Dije que dijera conmigo, no después de mí. Todos. Les entregó todos sus bienes. Todos. ¿Sabe lo más precioso que tiene el Padre? No lo dio. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio lo más valioso que tenía. Nos entregó todos sus bienes. Todos sus bienes. Él es la perla de gran precio, nos lo entregó. Y dice que a algunos les dio 5 talentos, otros 2, a otro le dio 1. Y esto lo que dice en Efesios, que a cada uno le repartió según la estatura de gracia que teníamos.
Pero ¿sabe una cosa? Dios plantó, el Padre plantó en nosotros esta semilla de Jesucristo. A algunos les tocó un poquito más, 5 talentos. A otros les tocó 2 talentos, por poner una medida, ¿verdad? A otros les tocó 1. Pero yo estoy seguro, mi hermano, que a usted no le tocaron ni 2, ni 1, ni 5. Le han de haber tocado como 20, 25, 30. Yo digo amén, porque yo quiero creer eso, ¿va? Y nos dio, pero no para que lo guardemos, sino para que cada experiencia que nosotros tengamos, permitamos que Cristo Jesús crezca, 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 crezca. Que la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo se manifieste. ¿Sí me está oyendo? Se manifieste. Dice que el que tenía 5 talentos, ¿qué hizo? Los trabajó. Ese es algo, hermanos, el camino crucificado significa eso. Trabajo. ¿Significa qué? Trabajo. ¿Trabajo con qué? Con lo que hay dentro de mí. Por eso dice él, ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta, estrecho es el camino. No todos pasan por medio de él, porque significa trabajo. Significa trabajo, significa lidiar con lo que hay en mi corazón. Significa trabajar con mi enojo, significa trabajar con mi inmadurez, significa trabajar con mis intereses, significa trabajar con todo lo que hay en mí. Los trabajó y dijo que juntó otros 5. El que le dieron 2 talentos, ¿qué hizo? Los trabajó. No importa la medida de gracia que Dios te haya dado, lo importante es que lo trabajes. Y a lo mejor puedes decir, hermano, a mí nada más me dio 1. No creo que nada más te haya dado 1, porque estás aquí. Pero si aún así, si nada más te haya dado un solo talento, ¿sabes qué? Es tiempo de trabajarlo. Este siervo dice que, ¿qué hizo? Cavó en la tierra, lo escondió. Negligente, flojera. Es que, pues sí. Dice, nos han dicho los pastores que debemos de estudiar la Biblia, pero pues sí, está más divertido el condorito, ¿verdad? Los que son de mi edad entenderán, los que no, búsquenlo, googleenlo. Es tiempo de orar. Es que está más interesante el programa de televisión, el partido de fútbol, lo que sea. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Trabajo, 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 trabajo. Dios nos está pidiendo eso. Y llega esto y dice, versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. ¿E hizo qué? Cuentas con ellos. Dios es un Dios de ciclos. Dios es un Dios de ciclos. Comienza algo, lo termina. Hay ciclos pequeños en Dios, hay ciclos grandes, hay megaciclos y hay microciclos. A veces nosotros pasamos por un ciclo de dolor, ¿verdad? Microciclos de dolor.
un ciclo con los hermanos Escamilla y gloria a Dios por ese ciclo que terminó la semana pasada, pero comienza un nuevo ciclo con estos pastores. Yo soy otros pastores, no, pero no termina un ciclo y empieza otro ciclo. Pero ¿sabe cuál es lo importante? ¿Sabe qué es lo importante de cuando termina un ciclo? Que Dios llama a cuentas. ¿Sí me oyó? Dios llama a cuentas. Dice que después de mucho tiempo el Señor vino y empezó a llamar a cuentas a sus siervos. E hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, le trajo otros 5. Aquí están tus 5 talentos que me diste. Aquí están otros 5. Llegando el que había recibido 2, bueno, primero le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos. Y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí hay otros 2 talentos. Y también le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero en el versículo 24 dice, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. ¿Quién podrá acercarse delante del Señor en ese tiempo donde los corazones van a ser abiertos y Dios va a ver todo en el día del juicio? ¿Quién le puede decir, tú eres hombre duro? ¿Cree que alguien puede decirle al Señor, sabía que eres hombre duro, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste? Nadie, absolutamente nadie lo puede decir verbalmente, pero todo Dios conoce lo que hay en los corazones y es el corazón el que habló. Y sabe, mi hermano, Dios llama ahora a Betel a cuentas. ¿Qué hizo con este talento? ¿Qué hizo con estos 2 talentos? ¿Qué hizo con estos 5 talentos que Dios puso en su vida? ¿Podemos echar culpas? Podemos echar culpas. ¿Sabe esto que menciona? Dice, tuve miedo y fui y lo escondí. Me recuerda a Génesis, cuando el hombre pecó, dice, es que vi que estaba desnudo y tuve miedo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sabe? La culpa nos hace esconder nuestras capacidades. El enojo, el pecado nos hace esconder lo que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón. Y el Señor nos está hablando. ¿Sí siente que Dios le está hablando? ¿O nada más siente que la Virgen le habla? Dios nos está hablando. Y te está diciendo, vamos a ver, terminó un ciclo, vamos a ponernos a cuentas. Y eso es algo que estremece, hermano. Hay 2 pasajes en la Biblia donde menciona las tinieblas de afuera. Este es uno. El otro es cuando el invitado llegó sin la vestidura apropiada, la vestidura de fiesta. El Señor dice, atado de pies y manos, échenlo en las tinieblas de afuera. Pero aquí le dice a un siervo, y estamos hablando de gente que conocía el mensaje de la esposa. Estamos hablando de gente que entendía la dimensión de esta palabra que hemos recibido. Estamos hablando de gente como usted y como yo, hermano, que
Cada domingo se sentaba a alimentarse de la palabra de Dios. Cada domingo venía a la iglesia y sentía la presencia de Dios. Pero sabe que nunca trabajó en su corazón. Nunca permitió que la estatura del Hijo de Dios creciera. Nunca permitió que sus arrebatos menguaran para que Él fuera formado dentro de su cuerpo, de su alma, de su espíritu. Estamos hablando de gente, hermanos, que tiene el conocimiento, pero nunca permitió que la palabra obrara en su vida. Y Dios viene a hablarnos. Yo no sé, hermanos, a mí me da miedo. Y como dijo aquel, tengo miedo. Era tu paisano, creo, ¿verdad? Tengo miedo. Y sí tengo miedo, porque yo no soy mejor que ese. Lo único que me hace diferente es que yo todavía tengo la oportunidad de venir y decirle: Señor, no quiero decir que tú eres un hombre severo, no quiero decir que tú eres un hombre duro, sino quiero decir que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Eso es lo que yo quiero, ese es el anhelo de mi ser, decirle: Señor, que cuando tú me llames a cuentas, cuando mi ciclo termine, yo pueda escuchar tu voz diciéndome: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ven, regocíjate con mi presencia. Eso es lo que yo quiero escuchar. Y sabe una cosa, mi hermano, el Señor llama a cuentas, y está llamando a cuentas, y está llamando a cuentas. En el libro de Daniel, vayamos al libro de Daniel, por favor. Capítulo 5. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Todos juntos, por favor. Lo leemos como soldados. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice así todos juntos: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de metal, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color, y sus pensamientos lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su declaración, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración.
Entonces el rey Belsasar fue muy turbado y se le mudaron sus colores y alteráronse sus príncipes. La reina, por palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y habló la reina y dijo: Rey, vive para siempre. No te asombren tus pensamientos, ni tus colores se demuden. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, tu padre, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas, es a saber, en Daniel, a cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él mostrará la declaración. El rey Nabucodonosor había llevado cautivos a los príncipes de Judá. Entre ellos iba Daniel, ahí iba su amigo Misael, su amigo, ahí se me olvidaron sus nombres. Bueno, esos son en caldeo, como yo casi no hablo caldeo, puro hebreo, entonces, no es cierto. Era Misael, Ananías y Azarías. Y a esos Misael, Ananías y Azarías, Nabucodonosor les cambió el nombre, se los cambió a nombres paganos, nombres de dioses paganos. Abednego significa el sirviente del dios Nego, imagínense. Entonces yo por eso no les digo Abednego. Para mí es el buen Ananías, sí, y el buen Azarías y Misael. Y bueno, se llevó a los príncipes de Judá, pero cuando él tomó a los príncipes cautivos, también se llevó todas las cosas santas del templo de Salomón, los vasos, los tazones, y no los fundió para hacer la estatua de Nabucodonosor, sino que él tenía mucho oro, entonces lo tenía ahí en el tesoro real. Yo me imagino que tenía su propio museo, ¿verdad? Y lo presumía. Mira, esto es de Israel, del templo de Salomón, del gran Salomón, y lo presumía. Y dice que murió Nabucodonosor, su hijo Belsasar es el siguiente, y está ahí, y dice que hizo una fiesta para sus príncipes. Y estando, dice aquí, dice la palabra de Dios, ya estando pasadito de copas, empezó, dice, pues traigan las copas del templo de Israel, las cosas santas que Dios había consagrado para su servicio. Dijo el rey, se le hizo fácil, tráiganlas. Y dice que estaba él y bebían vino él, ¿quién más? Sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Fíjese lo que estaba pasando ahí. Algo tan impuro, algo tan sucio, tan banal. Y él trae cosas santas para mezclarlo ahí. Y hermano, eso es un pecado que nosotros como cristianos, y estoy hablando de cristianos de estas últimas generaciones, se practica tanto en iglesias, en muchas iglesias alrededor del mundo. Las cosas santas ya las tomamos como cosas comunes. Pero déjeme decirle que Dios sigue siendo un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, un Dios separado, un Dios celoso. Y a veces, hermanos, para un conflicto, para algo tan vil, tan sucio, estamos metiendo la santidad del nombre de Dios. Estamos metiendo, les decía en la mañana, a veces se van a jugar fútbol los domingos. Digo, no está mal jugar fútbol. A mí me gusta el fútbol. Por cierto, arriba las Chivas.
Pero no es malo jugar fútbol. El problema es cuando quitamos a Dios de primer lugar, lo ponemos a un lado. Y les decía, es un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor hasta si quieren muy simple este ejemplo. Les decía, vamos el domingo a jugar, no vamos a la iglesia, vamos a jugar fútbol. Y todavía le pedimos, Señor, ayúdame que meta 2 goles y que no me fracturen. Las cosas santas de Dios los metemos en nuestra inmundicia. Y es solamente un ejemplo, usted lo puede tomar aplicado en el momento, en la vida cotidiana. Pero ese es un pecado, hermanos, que nosotros tenemos. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de ciclos. Y le dijo a Belsasar, ¿sabes qué, Belsasar? Ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. Tu ciclo terminó ahora. Y empezó una mano a escribir en la pared. Mene, mene, tekel uparsim. Dice que su rostro enmudeció. Se puso de todos colores. Dice que las rodillas le temblaban. Se juntaba, aquí dice, en mi versión dice, le temblaban las patitas. Dice, se juntaba una rodilla con la otra. La escritura. ¿Sabe una cosa? Uno presiente cuando nuestro ciclo está por terminar. Uno presiente, uno siente. Desde junio yo ya les decía a la congregación varias veces. Una vez tuve que ir a presentar a un hermano a otra iglesia y llegó el muchacho ahí y les dije, hermanos, pues le damos la bienvenida al hermano fulano de tal, él va a ser su nuevo pastor. Y todos, ay, ¿a poco sí? Le digo, nada, es broma, lo voy a ir a presentar ahorita. Y luego en otra ocasión les dije, hermanos, tenemos cambio. Digo, son como 30 pesos, me los ¿verdad? Y me decía una hermana, hermano, usted tanto que está diciendo y lo van a cambiar de veras. Y sí me cambiaron, pero es realmente lo que uno ya presentía, de verdad ya uno presentía, no porque quisiéramos cambio, pero uno ya decía, sí, como que sí va a haber cambio. Uno sabe cuando el ciclo va por terminar. Y Belsasar sabía que su ciclo estaba por terminar. Y sabe una cosa, Dios le está llamando ahora que terminó un ciclo. Dios lo está llamando. Y bueno, llamaron a Daniel, vamos a saltarnos unos versículos, porque no, son las flores que le echan a Daniel. Vamos a leer el versículo 22. Está hablando de Nabucodonosor, Daniel le dice de Nabucodonosor, que toda la historia de Nabucodonosor, que Nabucodonosor confesó a Dios. Pero dice en el versículo 22, 5:22, ¿lo tienen? Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vinos en ellos. Además de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Sabe qué? Usted me va a decir, yo nunca he adorado dioses de metal, ni de piedra, ni de oro, ni de plata, ni de cal, ni de yeso, ni de resina, ni de nada de eso. Pero déjeme decirle que tenemos ídolos en nuestro corazón. Hasta nuestra propia opinión la consideramos un ídolo.
Nadie puede tocar lo que yo opino. ¿Sí? Si no, pregúntele a los americanistas. No es cierto. No es cierto, es broma. No. ¿Ya ven? ¿Ven? No, pero de verdad. O pregúntenle a los de un partido político. Un saludo hasta Palacio Nacional. Pero pregúntele, son y no, y no, y no. Y todos aquellos que dicen que no, están mal. Y como cristianos también tenemos esto. Hacemos ídolos de esto. Y dice, te olvidaste de Dios, el que tiene tu vida en su mano y cuyos caminos, Él dictamina todos tus caminos. Te olvidaste de darle honra y gloria a Él. Y nos enfrascamos en nuestro propio sentir, nos enfrascamos, es que no saben cómo me siento, es que pastor usted no sabe el contexto, usted no entiende lo que me hicieron. Nos enfrascamos en lo que hay dentro de nosotros, que se nos olvida que le debemos de dar gloria y honra a aquel que sostiene nuestra vida, aquel que sostiene nuestro ser, aquel que traza nuestro camino y nos guía por sendas de justicia. Se nos olvida todo esto. Pero hermanos, aparece imagínense qué haría usted si apareciera la mano aquí y le empezara a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Y empieza a decir, la declaración del negocio es Mene. Léalo conmigo. 26. La declaración del negocio es Mene. ¿Qué? Con todo Dios tu reino ya lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. ¿Qué le dice Dios? Contado he tu reino. Es decir, te estoy llamando a cuentas. A ver, ven. Ya conté tu reino. Este reino que habías edificado, tus creencias, tu egoísmo, tus intereses, todo eso que no permitió que la naturaleza de mi Hijo Jesucristo creciera dentro de ti. No cantamos menguar para que crezcas tú. Pero al momento que el Señor dice, sí, quiero crecer, quiero que tú mengues. Decimos, no, Señor, espérame, no te lo tomes tan en serio. No era. O si te la creíste. He contado tu reino. Y luego dice, te he puesto en la balanza y has sido hallado falto. Hermano, cuando Dios nos pone en la balanza, ¿qué es lo que pesa? Él pone todos los bienes que Dios te ha dado. Todo lo pone en la balanza. A ti te di 5 talentos. A ti te di 2 talentos. A ti te di 30 talentos. A lo largo de estos 15 años que llevas en la iglesia, ya te he dado infinidad de talentos. 10, 15, 20, 30 años, no sé cuánto lleves. Pero el Señor pone en la balanza toda la palabra que has recibido. Y si nosotros no la ponemos por obra, si no la trabajamos, el Señor va a decir, te puse en la balanza y te he hallado falto. Y bueno, entregaré tu reino a los medos y persas. ¿Sabe una cosa, hermano? Terminó un ciclo. Es tiempo de comenzar las cosas con Dios nuevamente. Es tiempo de comenzar. En Isaías capítulo 1 versículo 18
nos dice el Señor: ven. Y hoy el Señor te está hablando y te está diciendo: si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero pongámonos a cuentas. El Señor te está hablando hoy. Comienza un nuevo ciclo. ¿Cómo lo vas a comenzar? ¿Sabe? Hay una parábola que dice que un rey tenía dos deudores. Uno le debía muchísimo y otro solamente le debía 2 denarios. Pero otro le debía lo de las 7 vidas del gato, su propia vida y otras 7 vidas más. No lo iba a poder pagar nunca. Y dijo al rey: pues bueno, ya me cansé, ya métanlos a la cárcel. Dice que le rogaron, Señor, perdónanos la deuda. Y el rey dijo: sí, les voy a perdonar la deuda. Y eso se lo dijo a Simón el leproso, y le dice: Simón, ¿quién crees que ame más? ¿Qué le responde? Aquel a quien más le fue perdonado. El Señor te está llamando ahora. Te está diciendo: pongámonos a cuentas. A lo mejor en el ciclo que pasó no diste el 100, pero pongámonos a cuentas. Este es el tiempo. No esperes a que termine el ciclo grande, donde ya no hay vuelta de hoja y lo único que va a escuchar el siervo negligente es: siervo malo y negligente, échenlo a las tinieblas de afuera. Yo prefiero que hoy el Señor me llame y me diga: hay una oportunidad nueva. Pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, hay esperanza. Pueden ser emblanquecidos como la nieve. Y aun si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Un nuevo ciclo comienza. Y a lo mejor tú dijiste: pues yo el ciclo pasado le eché todas las ganas. ¿Sabes una cosa? Siempre se puede mejorar. Quiere decir que en lugar de 2 talentos que entregaste, ahora puedes tener 5 talentos y ponerlos a trabajar para Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y sabes, aquí el altar ha sido consagrado precisamente para eso. Para que todo aquel que quiera decirle: Señor, quiero ponerme a cuentas contigo hoy, vengan aquí al frente. El Señor los está esperando. El Rey de Reyes, Señor de Señores, viene a pedir cuentas ahora y a decirte: a lo mejor no trabajaste, pero podemos hacer borrón y cuenta nueva ahora.